capítulo 8, versículo 32 al 36. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Señor, bendiga su palabra. Padre, gracias te damos en esta hora por encontrarnos en este hermoso culto de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por tu divina presencia que nos bendice, nos alienta, nos levanta. Y gracias te damos también porque estamos frente a tu palabra en esta hora. Ruego, Señor, que pueda usted bendecir a todos los presentes, como los que están en las redes sociales escuchando y viendo este culto. Tu palabra haga vida en cada corazón y caiga en buena tierra esta semilla, Señor, para salvación, para convertimiento y para libertad en Cristo. Usa mi vida para tu gloria. Yo me encomiendo en tus manos, Señor, como un instrumento que sea útil en tus manos para ser usado. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Si tiene su celular, le pido que lo ponga en modo silencio para que no nos interrumpa si lo llaman. Y si lo llamaran por algo urgente, puede salir usted a contestar al hall de entrada, pero salga tranquilo, no salga corriendo, porque se puede tropezar y eso es más, interrumpe más, ¿ya? En esta hora, en algunos minutos, quiero hablar sobre la verdadera libertad del hombre. Estamos en una fecha donde vamos a celebrar 214 años de vida republicana, como se dice, o de que Chile pasó a ser una nación libre, una nación soberana. Gracias al Señor por eso. Había un yugo sobre el país o sobre Chile, que era el yugo de la corona española, y nació el deseo en nuestros compatriotas, en nuestros ancestros de ese tiempo, de sacudirse de este yugo, de liberarse y poder ser al fin una nación libre. Este deseo que empezó a moverse en todas las Américas, partiendo por los Estados Unidos, que fueron la primera nación que se independizó, la primera nación de América, la primera nación de América fue Haití. Ellos fueron los primeros que se independizaron, proclamaron su independencia. Pero la más conocida es la independencia de Estados Unidos, cuando proclaman su independencia allí en el año 1776 de la corona británica. Y esto sirvió como ejemplo para que las demás naciones se quisieran liberar del yugo de las potencias europeas hasta alcanzar la libertad plena que hoy, gracias al Señor, como nación tenemos. Damos gracias a Dios porque hoy día, y bendito sea el Señor, nuestra bandera flamea libre en los cielos de nuestra patria. Nosotros dan gracias a Dios por eso. Tenemos una nación libre, hay libertad, tenemos libertad, muchas libertades de expresión, libertad de culto, libertad de religión, libertad económica, en fin, gracias al Señor por eso. Sé que hay cosas que no están bien en el país, hay muchas cosas que están malas, pero no debemos dejar de orar por nuestra patria, para que Dios tenga misericordia de nuestro amado país.
Bueno, esa es una libertad tan importante, pero quiero hablar no de esa libertad política ni de esa libertad como nación, sino hablar de la verdadera libertad que el ser humano ha de encontrar y que puede recibir. En el capítulo 8, Jesús nos habla o muestra la palabra que le trajeron a él una mujer que fue encontrada en adulterio. La encontraron en el mismo acto de adulterio y la trajeron a Jesús para que Jesús dictaminara qué es lo que había que hacer. La trajeron, ¿cierto? Y los escribas y fariseos la trajeron no con el afán de que esta mujer pudiese ser libre de este pecado que estaba cometiendo o en el cual estaba viviendo, sino la trajeron para que Jesús se enredara, por así decirlo, o enredara al Señor o tentarlo. ¿Qué hacer frente a un caso de alguien que está o ha sido encontrado cometiendo un pecado tan terrible como es el adulterio? Y la colocaron al medio. Y el relato bíblico que usted conoce dice que el Señor no decía nada, escribía en tierra y le insistían: ya pues Señor, ¿qué dices frente a esto? Porque la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú, Señor? Pero le dijeron para tentarlo, para poder acusarle. Porque si Jesús decía: es digna de muerte, apedréenla, iban a acusar a Jesús de ser un profeta sin misericordia. Lo iban a acusar de ser un hombre que venía a condenar. Y si por otro lado Jesús decía: ella no ha hecho nada, déjenla en paz, déjenla tranquila, ella tiene derechos, iban a acusar a Jesús de ser un libertino y de contradecir la ley de Dios. Pero como el Señor sabe todas las cosas, y Él conoce los pensamientos de los hombres, y conoce las intenciones de los corazones de los hombres, sabía el Señor que lo estaban tentando. Y el Señor lanza esa tan famosa frase: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces, estos hombres, su conciencia los comenzó a acusar porque, dice la palabra del Señor, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjese que el Señor no dice en ningún momento: ella no ha pecado. El Señor no está ocultando el pecado de esta mujer. ¿Qué quiere decir el Señor? Si alguno de ustedes no tiene pecado, puede matarla, puede apedrearla, puede condenarla. Pero como sabemos que ningún hombre puede decir: yo no tengo pecado, comenzaron a retirarse y dejaron a Jesús solo con la mujer. Ahora me llama la atención por qué no trajeron al hombre. Porque el adulterio se hace de a dos, no se hace de uno. Y trajeron solo la mujer nomás. El hombre se escapó. Pero yo siempre digo, podemos decir, alguien puede pensar: menos mal que no lo trajeron a él, se escapó. Pero yo digo, para la mujer fue la bendición más grande que la hubieran traído a Jesús. Claro, la condenaron, pero no sabía que se iba a encontrar con aquel que da perdón y da libertad y da esa paz que el ser humano necesita. Y el Señor le dijo: mujer, ¿dónde están los que te están condenando o los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces el Señor le va a decir: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Puedes irte, porque si yo no te estoy condenando, yo
que tengo el poder de salvar o de condenar, de perdonar o de condenar, si yo no lo estoy haciendo, ¿quién más lo puede hacer? Gloria al Señor. Y el Señor le dice, ándate, continúa tu vida, pero con una gran diferencia. Ya no esa vida que llevabas hasta ahora, sino una vida sin pecado, es decir, sin vivir en el pecado. Lo que hacías antes ya no lo hagas más, porque yo ya te he perdonado. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor es el único que puede decirnos, continúa tu vida, sigue tu vida, pero ya no con lo que hacías antes, porque ya no eres esclavo del pecado y de la condenación. ¿Por qué quise relatar este hecho? Porque Jesús en el capítulo 8 después va a decir que Él es la luz del mundo. Que Él es la luz del mundo. Que Él es el que produce en el ser humano la paz, la luz que el hombre necesita a causa de las tinieblas del pecado. Y el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El Señor hace esta tremenda declaración dentro de los yo soy, y Él dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que vive en el pecado, que está esclavo del pecado, está en tinieblas. Está en tinieblas espirituales. Y solo Jesús, solo Cristo puede sacarte de esas tinieblas. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque el Señor me sacó de las tinieblas. Y como dice el apóstol Pedro, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó el Señor de las tinieblas que producen el pecado en el ser humano. Ahora, así rápidamente, ¿qué es el pecado? Porque hay una definición distorsionada del pecado en muchos seres humanos, en millones. El pecado para muchos es un error, para otros el pecado es porque no voy a la iglesia, es pecado. ¿Qué es el pecado? La definición precisa, según la Biblia, pecado es errar en el blanco. Es no dar en el blanco que Dios nos ha dado, es decir, no estamos dando en lo que Dios ha establecido para nosotros. Y todo lo que esté fuera de eso es pecado. Es, por así decirlo, la desobediencia a Dios. Entonces, queridos hermanos, después de esto comienza un diálogo de Jesús con los judíos, y los judíos religiosos, entre esos muchos fariseos, escribas, hombres que conocían la religión, comienzan a dialogar con Jesús y no les cabe en la cabeza. Yo creo que todavía estaban meditando que el Señor haya despachado a esta mujer y no la haya condenado. Quedaron sorprendidos y empiezan a juzgar a Jesús. Incluso le dicen a Jesús, tú tienes demonio. Le dicen al Señor, tú tienes demonio. Y le dicen al Señor que Jesús no puede perdonar pecados. Entonces, el Señor le va a hablar ahora a los que están creyendo en Él. ¿Sabe por qué? Porque muchos comenzaron a creer, y dice la palabra del Señor, dijo entonces Jesús, o anteriormente en el versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Gloria al Señor. Si no crees en Cristo, yo te invito en esta hora a que conozcas a Jesucristo, que creas en Él. Pero no estoy hablando de un creer intelectual, porque tú puedes decir, no, si yo creo que Dios existe, yo creo en la persona histórica de Jesús,
El creer en Jesucristo es que tú puedas confiar en Él, que Él te puede perdonar, que Él te puede limpiar de tus pecados, que Él te puede salvar. Depositar tu fe y tu confianza en Él, de que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer con tu vida. Y vamos a ver qué es lo que tú no puedes hacer con tu vida si aún no has creído en Cristo. Pero dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Entonces Jesús les va a hablar a aquellos que han creído en Él y les dice el Señor: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Porque el que ha creído en Cristo, y aquí hay algo importante que quiero que ponga atención, el que ha creído en Cristo debe pasar después a ser un discípulo de Cristo. No te puedes quedar con el creer. Tienes que pasar, o tenemos que pasar a convertirnos en discípulos de Cristo. ¿Cómo somos discípulos de Cristo? Jesús dijo: si permanecemos en su palabra. Si permanecemos, si vivimos, si moramos en esta palabra bendita del Señor. Fíjese, mi querido hermano, que antes de Cristo, o nuestra vida antes de Cristo, era una vida de permanecer, pero en el pecado, de vivir en el pecado, de vivir en desobediencia constante ante el Señor. Pero ahora que hemos creído en Cristo, ahora ya no vivimos en el pecado. Eso no quiere decir que ya somos impecables, es decir, que ya no pecamos más. No, vamos a pecar ocasionalmente. De repente vamos a pecar, de repente vamos a errar el blanco, como se dice, pero ¿cuál es la diferencia? Como ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, nos va a dar testimonio de inmediato el Espíritu Santo que hemos pecado y vamos a ir a las plantas del Señor y le vamos a pedir perdón. Y dice Juan en su carta que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Hijitos, si alguno hubiere pecado, ahora hablándole a los que han creído, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo lo llamo, somos a veces pecadores ocasionales, fallamos, porque todavía estamos en esta naturaleza, en este cuerpo, pero ya no practicamos el pecado. Amén. Ya no vivimos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino ahora hay otro Señor en nosotros que es Cristo. Y Jesús le habla a estos que están creyendo en Él y le dice: ustedes van a conocer la verdad y la verdad les hará libres. Gloria al Señor. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que cree en Cristo va permaneciendo en Él, va conociendo a Cristo, la verdad que es Cristo, y esa verdad nos va libertando y nos hace libres y nos da esa verdadera libertad que quizás muchos hoy no la tienen, y millones en el mundo no tienen esa libertad. Creen estar libres, pero no tienen esa libertad porque solo Cristo hace libre realmente al hombre y a la mujer. Entonces, en medio de esta palabra que el Señor le dice, algunos judíos que no habían creído en Él, le dijeron, porque se sintieron ofendidos. A veces la palabra nos ofende. Y si te estás ofendiendo por la palabra, qué bueno, porque eso significa que la palabra te está golpeando tu corazón. Algunos se ofendieron por esta palabra. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Mira, Señor, nosotros somos linaje de Abraham. Venimos de Abraham, nuestro padre, el padre de la fe. Él fundó la nación hebrea, de allá venimos nosotros.
O sea, ¿qué nos vienes tú a decir esto si descendemos de Abraham? Claro, descendían sanguíneamente de Abraham, pero no tenían la fe de Abraham, porque la fe de Abraham era para salvación. Gloria a Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia, como dice Génesis 15:6. Esa fe le fue contada y lo hizo justo. Ellos creían que solamente por descender de Abraham eran justos. Y además añade lo siguiente. Miren, ellos dicen, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y esto yo lo llamo el autoengaño. ¿Por qué? Porque ellos sí habían sido esclavos. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los filisteos, por tiempo eran esclavos de los madianitas, de los amonitas, cuando se apartaban de Dios, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilonios, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos de los griegos, y ahora en ese momento eran esclavos de los romanos. Y en ese mismo momento había una guarnición romana cerca de ellos que los estaba vigilando. La famosa Torre Antonia estaba en lo alto y los vigilaba y daba su mirada al mismo templo donde ellos estaban diciendo esto y decían, no hemos sido esclavos de nadie. Autoengaño. Pero si esto lo llevamos hoy día nosotros, ¿sabe? No hay peor engaño en el ser humano cuando él dice, yo soy bueno. Yo no necesito un salvador. Yo soy bueno, yo soy correcto. Y ese es el peor de los engaños que el ser humano puede tener. Creerse bueno. Creerse que está bien. Creerse correcto. Y se justifica el ser humano y dice, no necesito a Dios, no necesito al Señor. Y la típica, no he matado a nadie. Y creyendo que porque no hemos matado a nadie, estamos libres de pecado. Y creyendo porque no hemos adulterado, estamos libres de pecado, como estos que trajeron a Jesús, a la mujer, porque quizá ellos no habían adulterado, pero eso no los hacía libres de pecado. Entonces, el autoengaño que Satanás alimenta en la mente del ser humano es creerse bueno, es creerse correcto. Yo he conversado con tantas personas que los he invitado al Señor, venga, busque al Señor. Y ya, esa es la respuesta, ya. Pero no dan el paso. Y cuando vamos en la profunda de la conversación, pero yo he sido bueno, yo soy buena persona. El autoengaño. Estos se creían buenos, se creían que no habían sido esclavos de nadie. Entonces le dicen a Jesús, ¿cómo dices tú? ¿Seremos libres? Pero no entendían que el Señor no les estaba hablando de la libertad física, porque Cristo les estaba hablando de la verdadera libertad. La libertad que da solo el Señor del pecado. Y al conocer a Cristo, vamos siendo libres del pecado y ya el pecado no tiene señorío sobre nosotros, sino ahora ya no servimos al pecado, sino servimos a Cristo Jesús. El hombre busca siempre la independencia de Dios. Nosotros vamos a celebrar la independencia de Chile, gloria a Dios. Pero el hombre no cree que siendo independiente de Dios está bien. Autoengaño. ¿Qué le dijo Satanás a la primera pareja allí en el huerto del Edén? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan? Así que con que Dios os ha dicho esto.
Miren cómo trabaja Satanás en la mente de las personas. Con que en la iglesia te dicen esto, o el pastor te ha dicho esto, o la Biblia dice esto. Satanás le dijo a la primera pareja, ¿con que Dios os ha dicho esto? ¿Qué les había dicho Dios? De todo árbol del huerto ustedes pueden comer. Miren qué bueno es el Señor. Porque Dios cuando nos da bueno, nos da bendecido. ¿Usted cree que los árboles que habían en el huerto en ese día o en ese tiempo eran feos? Yo creo que eran los más hermosos. No ha habido árboles más hermosos que los que había en ese huerto y todos daban fruto. ¡Qué maravilloso! O dígame usted que no le dan ganas de comer cuando ve un durazno, con los duraznos maduritos, o un manzano, o tantos otros frutos. Piensa en el huerto del Edén. Dios le había dado todo. Como así Dios te ha dado todas las bendiciones, como Dios te ha dado todas las ventajas, todas las garantías, para que puedas amarle y puedas serle obediente a Él. Y el Señor le dijo, coman de todo árbol del huerto, es de ustedes, pero de uno no podrán comer, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Dios dejó ese árbol ahí entonces? ¿Por qué Dios dejó ese árbol? Que el Señor prueba nuestro amor. Y Dios quiere que le amemos. Y en la obediencia se refleja el amor a Dios. Usted puede decir, yo amo a Dios, yo lo amo, y besitos para el cielo, besitos para el Señor, pero si no le obedeces, eso es palabrería. Discúlpame si te ofende esto, pero es palabrería. El que ama a Dios le ha de obedecer. Entonces Satanás tentó a la mujer y le dijo, el Señor le había dicho antes, el día que ustedes coman esto, morirán. Entonces Satanás juega con esto y le dice, ¿con que Dios ha dicho esto? No, si ustedes cuando coman no van a morir, van a ser igual que Dios. Mire, o sea, no van a necesitar a Dios, independencia de Dios, no van a necesitar del Señor. ¿Y cuántos de los que están aquí creen que no necesitan a Dios? No necesito a Dios, no necesito ir a la iglesia, no lo necesito. Pero si yo le preguntara, ¿necesitas a Dios? Usted me va a decir, sí, lo necesito. Pero quizás en lo profundo de tu corazón dice, no, yo no lo necesito. Yo me la puedo sola. Satanás siempre ha querido hacerle creer al hombre que puede ser independiente de él. Pero ¿sabe? El que se independiza de Dios, su vida es una ruina espiritual. Es una ruina espiritual. Y se independizaron de Dios. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia, no lo voy a decir. El Señor lo saca del huerto y vino todo y entró el pecado por un hombre, como dice Pablo. El hombre ha querido independizarse de Dios, porque cree que independizándose es libre. Pero no hay libertad sin el Señor. El otro ejemplo que quiero poner, que también está en Génesis. Allí los hombres, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Génesis, si me acompaña. Primer libro de la Biblia. Allí en Génesis 11, la palabra de Dios dice que los hombres se juntaron y en ese tiempo había una sola lengua, un solo idioma. Y se juntaron los hombres y dijeron unos a otros, vamos, es decir, movámonos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, nuevamente, vamos, edifiquémonos, miren, edifiquémonos para nosotros, para nuestro placer, para nuestra satisfacción,
edifiquémonos una ciudad y una torre, miren, cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, para que seamos igual que Dios. Estemos a la par con Dios. Hagámonos una ciudad y una torre. Y además dicen, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Es decir, no queremos nada con el nombre de Dios. Nosotros debemos tener un nombre. Independencia de Dios. Y comenzó el trabajo y comenzó la obra. Pero usted sabe que todo lo que se hace sin Dios no prosperará. Todo lo que se hace sin Dios será una ruina espiritual. Quizás tú estás edificando sin Dios tu vida. Quizás estás construyendo tu vida sin Dios, independiente de Dios. Pastor, yo estoy viniendo a la iglesia, yo aquí, yo allá, pero quizás estás edificando sin Dios, estás construyendo tu vida sin Dios, porque quieres tener tu propio nombre. Pero sabes, tarde o temprano vendrá el fracaso en tu vida, porque el que edifica y el que construye su vida sin Dios fracasará. ¿Y qué pasó? Estaban lo mejor de lo mejor, como estás tú quizás, viento en popa en tu vida y con tus proyectos y aquí y allá y dele y has dejado a Dios de lado. Pero de repente dice la palabra que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el Señor dijo, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció el Señor sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Mire la ruina que esto trajo. ¿Qué ruina trajo? Fueron esparcidos. Vino el tema de los idiomas. Antes había una sola lengua. Hoy día hay miles y miles de lenguas, idiomas y dialectos. Y qué difícil hoy día es poder comunicarse con otras naciones. Porque vino esto a causa de la independencia de los hombres de Dios. ¿Quieres ser libre? Alguien dice, yo quiero libertad. Yo quiero libertad. Y una vez alguien me dijo, por favor, déjeme ser libre. No me hable más de Dios, no me hable más de Cristo. Quiero ser libre, quiero vivir mi vida como yo quiera. Pero aquí viene lo que el Señor te dice en esta hora y nos dice. Porque el Señor les va a responder a ellos y les dice, de cierto o de cierto os digo, es decir, lo que les voy a decir tiene una convicción plena, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú practicas la mentira, eres esclavo de la mentira. Si practicas el engaño, eres esclavo del engaño. Si practicas la envidia, eres esclavo de la envidia. Si practicas el fraude, eres esclavo del fraude. Si practicas el adulterio, eres esclavo del adulterio. Si practicas tantos otros pecados, la ira, el enojo, en fin, todas las obras de la carne, si vives en ella, eres esclavo de ellas. Y quizás has intentado salir de esa esclavitud y no puedes, como dice el antiguo himno, varios años he luchado por ser bueno y no puedo ni he podido ser mejor. Quizás te pasa eso, luchas con tus fuerzas, luchas con tu fuerza de voluntad, pero no puedes. Jesús dijo, gloria al Señor, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El esclavo está sujeto a lo que su amo le dice. En ese tiempo los esclavos podían estar en una casa, pero al amo podía decirle, no, mañana te vendo, y ya no estás más aquí en esta casa. Y podía irse a otra casa y le podían decir de allá, te vendo a las minas de cobre.
y allá se iba. O sea, era mandado de aquí para allá. ¿Quién tenía solamente la facultad de quedarse en la casa? El que era hijo. Pero el esclavo no tenía la seguridad que iba a poder quedarse para siempre en una casa y poder tener la cobertura de una casa. Pero Jesús dice, así que si el Hijo os libertare, por eso este mensaje se llama la verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre, Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te libera, si Cristo rompe tus cadenas, podrás decir, tengo verdadera libertad. Hermanos, Dios nos bendiga. Dios bendiga esta palabra.